Buena noche Bolivia, buena noche a toda la gente que ya está empezando a conectarse con nosotros. Como siempre, es un gusto especial en esta segunda jornada de un programa que empieza, que inicia y que le da a conocer todo lo que está sucediendo aquí en nuestro querido país, para toda la gente de todo el territorio que está empezando a conectarse. Lo habíamos anunciado. Nosotros estamos a través de todas y cada una de las redes sociales de Opinión Bolivia. Así nos encuentras en Twitter, así también estamos en Facebook transmitiendo en vivo y también estamos por la página www.opinion.com.bo. Todos y cada uno de los detalles los puedes seguir en vivo. Lo más importante, que sepamos y podamos interactuar, que podamos leernos, que podamos interpretarnos y que ustedes, a través de la información que les brindamos, puedan emitir su opinión. Así que, buena noche para toda la gente, un saludo especial para la gente que ayer nos ha estado siguiendo en los contactos que hemos empezado, como siempre, a las 21 horas. Igual la invitación para hoy, para que ustedes puedan ya, en este momento, empezar a saludarnos y empezar a escribir en esta propuesta que tiene Opinión Bolivia para todo el país y para todas las bolivianas y todos los bolivianos en el mundo entero. Lo habíamos anunciado, hoy está con nosotros ya conectado Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana en Buena Noche, porque queremos conocer detalles. Estamos viviendo un contexto en el que, si bien estamos marcados por la pandemia, también ahora estamos marcados de lleno por lo que van a ser las elecciones 2020. Elecciones que se van a llevar adelante. Ayer decía y lo confirmaba aquí en este programa el presidente del Tribunal Supremo Electoral, decía, se llevan adelante el 18 de octubre. Carlos Mesa, un gusto tenerlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, Leslie. Un gusto conversar contigo, hacerlo a través de Opinión y con la audiencia que tiene el programa. Bueno, Carlos, lo saluda Claudio Rojas desde este set virtual que hemos preparado para toda la gente. Muchísimas gracias. Bueno, quiero saludar a toda la gente que ya está empezando a conectarse y que ya está con nosotros. Bueno, estamos ya con una fecha determinada, estamos en un contexto marcado políticamente por las características de lo que se va a desarrollar en las elecciones. ¿Cómo se prepara, en este caso, Carlos Mesa, y cómo se prepara Comunidad Ciudadana en unas elecciones que se van a llevar adelante a través o mediante un voto distinto por características relacionadas a la pandemia? Primero, lo más importante que tiene que ver con una condición de coherencia de nuestra candidatura que está basada en un programa que se llama Soluciones, un programa que tiene que enfrentar el día después del coronavirus, y que en este contexto tiene que ver con soluciones para la educación, para la salud y para la crisis económica, además de un proceso de reconciliación después de que queda muy evidente que hay heridas que todavía no se han cerrado. Estas ideas están fundamentadas en propuestas que hemos llevado adelante en las últimas semanas, en los últimos meses, desde que se conoció la pandemia, y establecimos el pasado 12 de abril un programa que se llama El Día Después, para marcar respuestas concretas sobre temas económicos de los que podemos hablar luego. Perfecto. Ahora, claro, le preguntaba esto porque, si bien ustedes han presentado, como las otras representaciones de organizaciones políticas, un plan de gobierno, ayer consultábamos si se iba a dar la posibilidad de tener algunos cambios. Y claro, se nos informaba que los cambios vienen desde las propuestas ya base de cada una de las organizaciones. Entonces, el día después, ¿qué marca este día después y qué es lo que más representa este día después que ustedes le proponen al país, tomando en cuenta todo lo que ha estado sucediendo, no solamente por el virus en sí, sino por todas las características? Y enseguida también le vuelvo a preguntar lo del tema económico que nos llamó la atención, pero ¿qué es lo que marca más de esta propuesta? Es una combinación. Cuando nosotros asumimos que la pandemia llegó para generar una crisis de acción económica, es decir, se congeló la economía, y que después de su desarrollo la enfermedad, el coronavirus, no se iba hasta que se conozca la vacuna, tenemos que establecer una mecánica en el tema de salud que permita que llevemos adelante lo que este gobierno no ha podido llevar adelante, independientemente de cuál sea la incidencia de la enfermedad en el momento en que lleguemos al gobierno, si somos elegidos. Esto quiere decir establecer un mecanismo real de laboratorios que funcionen con respuestas eficientes, con pruebas suficientes,
un nivel adecuado de trajes de bioseguridad para la gente que está luchando en primer lugar en el ámbito de la salud y establecer un análisis de cuánto se requiere de crecimiento de unidades de terapia intensiva para una inversión directa del Estado. En el ámbito de la educación tenemos que preguntarnos qué se necesita para conectividad en las escuelas urbanas y qué podemos hacer en las escuelas rurales y cómo vamos a desarrollar la combinación de educación presencial, semipresencial, a distancia y virtual, sin excluirse, sino complementariamente. Y finalmente, cómo en el ámbito de la educación vamos a trabajar con dispositivos, si podemos contar con dispositivos que se puedan importar y que puedan ser distribuidos de manera gratuita. Esta es una fase final en la que no quiero hacer un compromiso, pero creo que tiene que hacerse una propuesta en ese contexto. Desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que hay que hacer? Se ha producido un shock de demanda y un shock de oferta, es decir, ha disminuido dramáticamente la demanda, no hay consumo y por lo tanto la gente no compra y hay por lo tanto y en consecuencia una caída de la oferta porque no hay la demanda suficiente y además tenemos un problema que tiene que ver con la destrucción de empleo. Eso implica la necesidad de inyectarle dinero a la economía inmediatamente a través de un sistema directo, pago de deudas con proveedores del Estado y un sistema indirecto vía financiamiento por el sistema de intermediación financiera. Perfecto. Medidas económicas. Y en torno a lo económico, quiero hacer énfasis en lo que usted mencionaba en relación a lo que podría suceder, y eso quiero preguntarle, ¿lo que podría suceder o lo que va a suceder desde su perspectiva frente a lo que sería un nuevo gobierno? Mucha gente conoce porque ha vivido lo que ha sucedido con la UDP, la época o la etapa de la UDP conocida en el país. En torno a la inflación, la hiperinflación, la situación económica, hablando en sencillo de que lo que compramos hoy con 5 pesitos, mañana no se va a poder comprar de esa manera. ¿Usted ve la posibilidad de que esto se dé o es un hecho de que se va a dar y un gobierno va a tener que enfrentar eso? Cuando se han hecho analogías interesadas, porque se mencionó que yo había puesto como elemento comparativo el momento de crisis de la UDP, se hace una explicación insuficiente. La UDP tiene 2 versiones que hay que ver. La más conocida, la hiperinflación. La hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo de la gente y que se llevó por delante todo el sistema. Eso no va a ocurrir. No estamos ante un peligro de hiperinflación. No hay ninguna posibilidad de ello y para eso tenemos que garantizar la estabilidad del peso, la estabilidad del boliviano en este caso, la estabilidad del boliviano a través de no modificar el tipo de cambio. En este momento tenemos un respaldo de reservas de alrededor de 6.000 millones de dólares en el Banco Central de Bolivia y eso tiene que mantenerse e incluso si es necesario generarse un financiamiento específico para el respaldo de la moneda. La posibilidad de inflación, además, en este momento es al revés. Lo que estamos viviendo cuando se contrae la economía, cuando no hay consumo y cuando no hay oferta, es que la inflación baja y entramos a la deflación. El país está viviendo un mecanismo exactamente inverso al que se vivió en la UDP. ¿Qué es lo que se parece a la UDP? No la inflación. Lo que se parece a la UDP es la reducción del tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto y el incremento del déficit fiscal. Esos elementos son los que nos hacen, digamos, mencionar a los años 80. Pero la hiperinflación no tiene absolutamente nada que ver con el fenómeno económico que estamos viviendo ahora. Claro, se lo pregunto así de manera frontal porque obviamente para las generaciones posteriores a la mía y las presentes a la mía, hablar de UDP es hablar de una situación bastante crítica en la economía que seguramente nadie quiere volver a vivir. Ahora, frente a esta situación, hablemos del contexto que hemos tenido durante estas jornadas en las que, por ejemplo, hemos recibido un mensaje de la presidenta, más allá de que no se pudo dar ante la Asamblea Plurinacional y lo mismo después sucedía una queja desde Huacopa, más allá de todo el contexto político que marcó. La presidenta ha estado haciendo énfasis y el gobierno actual ha estado haciendo énfasis en los bonos. Y en torno a estos bonos, las declaraciones hoy de Yanine Áñez, presidenta del Estado, hacían referencia al pedido de que las personas o la persona que vaya a ocupar el próximo gobierno que se elija después del 18 de octubre, pueda tener la capacidad de garantizar a futuro bonos. Incluso ella manifestaba y preguntaba si pueden firmar, literalmente decía, este compromiso. Decía, yo los invito
que sean valientes, tomen decisiones, no sean tibios. Esto en relación a firmar un compromiso de que se van a garantizar bonos, como por ejemplo el bono universal, el bono de salud, la canasta familiar y cosas así. ¿Sería un camino? ¿Usted se atrevería a firmar un compromiso como este? Empecemos por un tema muy importante. La palabra atreverse, la palabra tibio, la palabra animarse, la palabra tener la valentía salen sobrando completamente. Aquí lo que tenemos que hablar es de lo que representa la propuesta de mediano y largo plazo sobre la base de la ampliación de los bonos existentes. El país tiene en este momento el bono que se llama Renta de Dignidad, tiene el bono Juancito Pinto, tiene el bono Juana Zurduy y tiene el bono de los discapacitados, antes de la pandemia. Luego se desarrollaron bonos específicos para la pandemia, cuya duración es un tema que hay que discutir en función de los recursos del Estado. Aquí no se trata de valentía o de tibieza, se trata de que la presidenta, antes de establecer la invitación a firmar un acuerdo, nos diga, ¿saben, señores? Esta es la realidad económica que representan los bonos. Esto significa para el Estado el gasto en bonos. Lo tenemos planificado de esta manera, esto cuesta mensualmente tanto, cuesta anualmente tanto y tenemos la posibilidad de garantizar para los próximos años, porque no se trata de que venga un candidato a firmar nada si no tiene un conocimiento adecuado de los temas de fondo. Y mi respuesta es muy clara. Los bonos son una parte pequeña, muy importante, pero pequeña de lo que tiene que hacerse en el desarrollo de un programa económico de mediano y largo plazo que tiene que ser consistente con las propuestas que cada uno como candidato tiene que hacer. Primera respuesta. Desde el punto de vista conceptual, creo que los bonos son un paso adelante positivo. Son un paso positivo porque ayudan a la inyección económica de liquidez en la economía y sobre todo de generación de demanda. Pero para dar una respuesta no tengo que ser valiente, ni tibio, ni atrevido, ni no atrevido. Tengo que conocer los datos económicos que no conozco que permitan establecer una lógica que además se integre a mi programa económico y a la propuesta que voy a hacer como candidato. Porque de lo contrario, lo que la presidenta hace, y es muy obvio, y no vamos a hacer el juego, es electoralismo puro. Electoralismo de decir, los bonos son un desafío y yo quiero desafiar. Tenemos que terminar con este juego político tan superficial, tan poco serio, tan poco profundo. Tenemos que entrar a discusiones de fondo. Yo quiero recordarte, Claudio, que el 4 de mayo, le mandé una carta a la presidenta, que no me ha contestado, porque la presidenta es muy buena para hacer invitaciones y se olvida muy rápidamente de que ella ni siquiera tuvo la gentileza de contestarme. Yo no le hice un desafío. No le pregunté, señora, ¿es usted valiente? ¿Es usted lo suficientemente atrevida? No. Le dije, señora presidenta, creo que es necesario que usted convoque a un diálogo nacional a todos los sectores del país, políticos, económicos y sociales, para lograr algunos hechos que permitan un acuerdo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía y en el ámbito de la política. Todavía no he recibido respuesta. Perfecto. Corrupción. Corrupción ha marcado gestiones, la corrupción se ha marcado en diferentes ámbitos, hechos en algunos casos que todavía no se han comprobado y que obviamente tienen que seguir un proceso legal. Los dos últimos, respiradores y el más reciente, las pruebas PCR. Yo recuerdo muy bien las anteriores campañas, en la anterior elección, no la última, la anterior a esa, donde una de las promesas constantes en diferentes candidatos era el de la lucha frontal contra la corrupción, la erradicación de la corrupción, y bueno, nos encontramos otra vez con esta puerta negativa para el país. ¿Cuál podría o cuál tendría que ser el camino para minimizar y en algún momento erradicar? En el caso que tú mencionas de la gestión actual, tenemos la evidencia ya de una investigación en desarrollo sobre el tema de los respiradores y en ese caso se han comprobado ya irregularidades. En el segundo caso tendrá que abrirse una investigación. A mí no me gusta hacer una crítica o presumir algo que todavía no se ha comprobado, pero creo que se necesita abrir una investigación. Respuestas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, un gobierno abierto, gobierno en línea, que quiere decir que cualquier acción, que cualquier licitación, que cualquier compra sea conocida a través del sistema de la pantalla a partir del gobierno digital. En el momento en que yo requiero 5.000 botas, por decir algo, para las Fuerzas Armadas, estoy hablando por supuesto de memoria, o 100.000 botas, da lo mismo, tengo que decir, estos son los referentes y estos son los
términos que yo pido a quienes me hagan la oferta. Un elemento que tiene que definir, estas son el número de botas que necesito, la calidad de las botas y el tiempo de entrega. ¿Cuáles son las ofertas? Las ofertas llegan en línea, se hacen conocer adecuadamente, se establece públicamente quiénes son las empresas que están ofertando, se establece abiertamente cuál es el porcentaje de rentabilidad legítimo que quiere cada una de las empresas establecer, y a partir de ese momento se abre los sobres que ya están conocidos públicamente y se define la otorgación. Si tú tienes una transparencia en el mecanismo, esa transparencia te permite que todo ciudadano, el interesado que está haciendo la oferta, pero tú como periodista o cualquiera diga, el gobierno de Carlos Mesa ha comprado tanto, ha pagado tanto, lo ha hecho de esta manera y estas eran las otras ofertas y las razones por las que he escogido la A y no la B son esta y esta. Primer punto. Segundo punto, mientras no tengamos un sistema de elección por 2/3 de votos de figuras fundamentales como el Contralor General del Estado o como el Procurador General del Estado, vamos a tener interinatos o personalidades que puedan representar el interés de una determinada organización política. Tercer punto, hay que modificar completamente el sistema judicial, las cabezas del Tribunal Supremo de Justicia, el Constitucional, el Agroambiental y el Consejo de la Judicatura a partir del cuestionamiento de lo que fue el proceso electoral del 2017 desde nuestro punto de vista nulo de pleno derecho. Ahora, ¿cómo llevar adelante esta reestructuración de país? Porque estamos hablando de temas bastante fundamentales y muy de a fondo. De una manera muy clara, tienes que establecer una institucionalización inmediata de las 3 instituciones más importantes en términos de compra y en términos de gasto. En términos de ingresos que tienen que ver con lo que tú recaudas. Recaudación, compra y gasto. ¿Cuáles son? Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y Administración Boliviana de Carreteras. Eso tiene que marcarse a través de meritocracia, a través de concurso de méritos y a través de una reestructuración completa de su sistema de administración. Pero primero tienes que cambiar las personas. Y como te decía en el sistema judicial, si tú quieres una administración que sea transparente, tienes que tener jueces y fiscales que sean creíbles, porque si no, estamos en un circuito en el que cada uno protege al otro. Ahora, movimiento al socialismo, se ha estado manifestando de las representaciones políticas de que las acciones que se han llevado a cabo en las últimas jornadas en el país, medidas de presión, bloqueos, concentraciones, cabildos, han venido en dirección de lo que ha decidido Evo Morales o lo que ha dicho Evo Morales desde Argentina. Sin embargo, aquí, por ejemplo, Cochabamba, una de las regiones que más ha reflejado esto, se generan los grupos de autoconvocados. Se habla de las elecciones, la fecha que se tendría que haber desarrollado 6 de septiembre, la negativa que se lleve a cabo el 18 de septiembre. Se genera este conflicto con medidas que lamentablemente han generado un caos en varios sectores en torno a la economía, movimiento de la población y generación de dinero, qué sé yo. El movimiento al socialismo, ¿le representa o no una competencia a Comunidad Ciudadana y a Carlos Mesa importante dentro de lo que se va a llevar? Te lo voy a decir claramente. Comunidad Ciudadana tiene como objetivo derrotar democráticamente por la vía del voto, subrayo, democráticamente por la vía del voto al movimiento al socialismo. Este es el objetivo democrático del país. No podemos permitir que sea elegido nuevamente un representante de un partido que le ha hecho tanto daño a Bolivia en estos últimos 14 años con una suma de fraude, dilapidación y corrupción. Fraude electoral, fraude de salud, fraude económico, fraude de educación. Es fundamental, es un imperativo para construir una democracia con alternancia en el poder, con diferenciación y separación de poderes y con una administración transparente que el movimiento al socialismo no vuelva a gobernar. Perfecto. Al otro lado, el gobierno de Yanine Áñez tiene una candidatura. Yanine Áñez es candidata. Usted ha manifestado hace unos días que la candidatura de Áñez era un problema para el país. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Los 2 elementos más importantes que han generado la crisis política que está viviendo Bolivia tienen que ver con el fraude monumental, desvergonzado que hizo Evo Morales, que le robó la elección al país y la segunda vuelta al país, y que abrió una crisis política que pudo haberse resuelto por la vía del voto y que debió haberse resuelto por la vía del voto. Y el segundo fue la decisión de la presidenta. La señora Yanine Áñez fue nombrada presidenta interina de Bolivia con un solo objetivo, la administración del proceso electoral, y un segundo objetivo sobrevenido que no estaba pensado cuando se la nombró, que fue la pandemia del coronavirus.
El objetivo primero, la administración del proceso electoral, presidir el proceso y transmitir el mando de manera transparente, en ningún caso consideraba la posibilidad de que la presidenta sea candidata. Nunca he visto yo en un país democrático que un gobierno de transición interino con el objetivo de convocar elecciones se convierta en juez y parte. La presidenta no puede ser juez y parte. Y eso ha tenido un efecto muy claro. Ha generado desconfianza, ha generado la imposibilidad de lo que yo te comentaba hace unos minutos, el haberla invitado a decir, convoque usted a un acuerdo nacional. No lo hizo porque estaba pensando como candidata, no como presidenta. Con un ojo mira la candidatura, con otro mira la presidencia, y eso ha limitado las posibilidades de acuerdos y articulación. Una de las razones por la que hay una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que preside el MAS y que también trabaja arbitrariamente, todo hay que decirlo, el MAS está haciendo cosas que no deben el Legislativo, no se hubiera producido si el MAS supiera que la señora Yanine Áñez no es candidata y por lo tanto se hubiera podido llevar adelante una vinculación más sensata entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Obviamente a mí me parece un error y me parece un problema. Perfecto. Bueno, tengo que consultarle, ya casi terminando la entrevista, porque estamos bajo esa coyuntura. Hoy se ha conocido el proyecto de ley que se podría aprobar en la Asamblea Plurinacional en el marco de evitar cualquier tipo de acción o sanción contra las personas movilizadas. Y hay un parágrafo que hace énfasis en justamente las personas que han bloqueado y se han movilizado en estas últimas jornadas. ¿Cuál es la lectura y su opinión? Dos temas. El primero, la Asamblea Legislativa tiene un solo objetivo igual que la presidenta. ¿Cuál es el objetivo? El proceso electoral. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa solo puede aprobar leyes vinculadas al proceso electoral o vinculadas a la lucha contra el coronavirus. Cualquier otra ley que apruebe la Asamblea Legislativa es una usurpación de su propia función porque la función de esta Asamblea está limitada. Esta no es una asamblea elegida por el pueblo. Esta asamblea terminó el 22 de enero del 2020 y el Tribunal Constitucional prolongó su mandato diciéndole lo único que usted tiene que hacer es administrar el proceso electoral. Por lo tanto, no puede aprobar una ley de ninguna característica que esté fuera de su ámbito y este es un caso. Y el segundo elemento, aquí tenemos un instrumento que se llama el Código Penal y el Código Penal está vigente. Y el Código Penal establece sanciones, como no puede ser de otra manera, a las personas que vulneran la norma y que vulneran la ley, como es el caso de las manifestaciones, de las huelgas, de los bloqueos, que tienen una tipificación penal, una responsabilidad material y una responsabilidad intelectual que tiene que asumirse. Perfecto. Bueno, señor Mesa, para terminar, quiero consultarle algo con todo el respeto, siempre que lo hacemos y lo vamos a hacer con cada una de las personas que entrevistamos, en el marco ya de su candidatura. Tal vez lo que se mencionan a través de dirigencias, representaciones y organizaciones, principalmente del MAS, es que Carlos Mesa no sería la persona para ocupar la presidencia porque no tiene la fortaleza necesaria para dirigir a un país bajo este contexto y que se podrían dar situaciones similares, por ejemplo, a cuando le tocó ser presidente y donde se dio la renuncia a su cargo. Y esta se podría abrir como una posibilidad que le daría instabilidad a Bolivia. ¿Qué responde a esto ante tanta gente que en este momento está escribiendo? Y claro, el equipo de producción más o menos reúne las ideas centrales que tiene la gente opinando. Más bien aprovecho de agradecer a todos ellos. ¿Qué es lo que tiene que responderle a esas bolivianas y bolivianos en torno a lo que le consulto? La decisión, la claridad, el objetivo de llevar adelante un gobierno de 5 años, del 2020 al 2025, el hacer cumplir la Constitución Política del Estado y el establecer la lógica de un gobierno que sea serio, que sea responsable y que garantice la seguridad de los ciudadanos, además de su bienestar, que es lo más importante. Y sobre todo, somos la única candidatura que tiene la posibilidad de construir un proceso de reconciliación, de restañamiento de heridas, porque tenemos, además de una propuesta clara en lo económico, en la salud y en la educación, una propuesta de construcción de espacios de diálogo que ningún otro candidato tiene capacidad de hacer. Bueno, le agradezco, señor Mesa, por la entrevista. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio que ha inaugurado Opinión Bolivia. Bueno, vamos a estar atentos y seguramente lo vamos a convocar nuevamente para otra entrevista en torno a lo que está sucediendo en el país y además que estamos a tan solo un par de meses de estas elecciones que se van a desarrollar. No, por el contrario, Claudio. Por cierto, el error de nombre tenía que ver con que en la base de tu pantalla aparece Leslie Lafuente. Esa fue la razón que me confundió. Así que, Claudio, ha sido un gusto.
realmente. No, Gracias. es un gusto reencontrarlo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Carlos Buenas noches, Mesa, adiós. él es candidato de Comunidad Ciudadana. Ha estado con nosotros en esta noche, en esta buena noche, una buena noche para interactuar, para opinar, para manifestar ideas, para dar a conocer opiniones. Y nosotros para informarlo. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada con nosotros, para todas las personas que están escribiendo. ¿Saben qué? Nos vamos a ir 5 minutos, pero enseguida vamos a volver con una entrevista que yo estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Aprovecho de decirles, hoy se tienen, por ejemplo, en Cochabamba, 80 nuevos casos de coronavirus. La cifra alcanza al momento, en cuanto a muertos se refiere, 847 personas han fallecido. ¿Qué está pasando? Pero dentro de esto se abren luces. Y es por eso que vamos a hablar con la representación diplomática que tiene Bolivia en Alemania. Vamos a hablar del fortalecimiento de relaciones diplomáticas impulsadas desde la Cancillería de Bolivia, con el encargado de negocios. Hasta Alemania, hasta Berlín, me confirman que ya está el contacto listo. Volvemos en 5 minutos, porque una delegación de Alemania ha escogido, entre solamente algunos países, venir a Bolivia para luchar contra el coronavirus. Ya volvemos en esta buena noche.